Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y hoy les traigo un nuevo video. Vamos a estar hablando acerca de las razones por las cuales es considerado para mucho el Mundial de Corea y Japón del año 2002 el peor mundial de la historia. Vamos a estar repasando todos los motivos, desde los motivos futurísticos, extrafuturísticos, desde la organización y demás, que han llevado a que este mundial sea recordado, pero no para cosas buenas, sino que sea recordado como uno de los peores de la historia, sobre todo moderna, ¿no? Porque bueno, los primeros quizás es difícil compararlo con los actuales. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, también en los canales secundarios que tienen en la descripción, y que ahora sí, arrancamos con el video. Ya estamos en abril y después de un par de meses vuelve a arrancar la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y para que pueda seguir toda la información al momento, como siempre les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado que te da la posibilidad de seguir a tu equipo favorito, tu liga o lo que vos quieras en cuanto a toda la información que quieras tener. Clasificación, noticias, cuestiones de último momento y todo lo que quieras tener al alcance de tu mano lo podés tener en OneFootball. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción y descargarla de forma completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. Fue el primer mundial que se disputó en Asia. Fue además el primero con sede compartida y además el primero del nuevo milenio. Sin embargo, para muchos es considerado el peor mundial de la historia. Hay muchas razones que van a ayudar a explicar por qué este mundial de Corea y Japón, salvo para Brasil, que fue el justo campeón, seguramente no va a quedar en el recuerdo para los amantes del fútbol. La principal, o una de las principales creo yo, fue el juego que se disputó en ese mundial. Realmente fue un mundial en el cual se jugó mal. No hubo ninguna revolución táctica que sorprendiera y faltó audacia para rebelarse al sistema. Ni siquiera Brasil, que claramente fue el campeón y la mejor selección de esa Copa del Mundo, jugó bonito, como normalmente se lo dice, ni los demás grandes equipos que había, Alemania y demás, demostraron un gran juego. La mayoría se inclinó por poner quizás en la cancha más cautela, jugar al contraataque, como se lo conoce hoy en día, que riesgo, intentar proponer desde el primer minuto, y el dibujo más visto fue un 3-5-2, en el cual claramente la figura del número 10, que hasta ese momento estaba muy presente todavía en el fútbol, hoy en día quizás aún más en extinción, se fue cada vez diluyendo más y por eso quizás en el fútbol empezó a faltar un poco de brillo y se empezó quizás a abusar del famoso centro y pelotazo a los dos número 9 que jugaban en el equipo. Más allá de que esto quizás puede ser una cuestión subjetiva de opinión personal, también hay algunos datos que son fácticos, y fue uno de los mundiales con menor cantidad de goles. Este fue el mundial que registró el segundo peor promedio de goles de la historia, 2,51. 161 goles en total en los 64 partidos con 32 equipos, solamente por encima de lo que promedió Italia 90, que tuvo un promedio de 2,21 goles en 115 goles en 52 encuentros disputados, ya que en ese momento había 24 selecciones. Francia, que llegaba como campeona del mundo, se fue sin convertir un solo gol. Las únicas dos selecciones que estuvieron a la par de la francesa fueron China y Arabia Saudita. 15 de los 64 partidos terminaron solo 1-0, y a partir de los octavos de final, sin contar obviamente el partido por el tercer puesto, donde se juega sin la presión del resultado, solo 4 partidos tuvieron más de 2 goles, y ningún partido después de los octavos de final superó los 3. Sin duda otra cuestión que no favoreció a este mundial fueron la cantidad de lesiones. Jugadores cansados y rotos fueron víctimas de un calendario que fue monstruoso y que ameritó obviamente un replanteo a la hora de pensar en la Copa del Mundo y el calendario en general de los equipos. Un informe de la propia FIFA reveló que hubo 158 jugadores lesionados durante los primeros 60 partidos del mundial, casi el doble respecto al mundial anterior de Francia 1998. Zidane se lesionó 6 días antes del debut en un amistoso frente a Corea del Sur. Raúl tampoco pudo ser parte del partido decisivo ante los coreanos, que fue obviamente en los cuartos de final. Beckham llegó con lo justo, superando una fractura del pie izquierdo. Owen sufrió molestias físicas y no estuvo al 100% en su forma. Canigia y Ayala, por ejemplo, obviamente quizás más entendible lo de Ayala, que sea sorpresivo, no acumularon un solo minuto por lesión, y en Italia, por ejemplo, Nesta e Inzaghi también fueron un dolor de cabeza. Obviamente, ante estas lesiones de jugadores importantes y además en selecciones importantes, también favorecieron a que el Mundial tenga una menor calidad de lo que se esperaba. Sin duda otro punto que tampoco favoreció para que el Mundial sea recordado como un gran Mundial, o al menos que quede en la historia como un Mundial importante, fue la debacle de los grandes candidatos.
Francia, Argentina y Portugal, obviamente en una menor medida. A la selección francesa y la Argentina, que llegaban como favoritos, no pudieron ni siquiera superar la fase de grupos. Obviamente es algo que llamó mucho la atención, teniendo en cuenta que Francia venía de ser campeona del mundo en el 98, campeona de la Eurocopa en el año 2000 y, como les decía antes, se fue última en su grupo sin siquiera marcar un gol. Y el caso de Argentina realmente es para estudio, ya lo hemos hablado en otros videos, una selección que llegaba con el mote de ser la mejor selección del mundo, que arrasó en las eliminatorias, que tenía algunos de los mejores jugadores, el mejor juego colectivo, pero que tampoco pudo pasar la fase de grupos frente a Nigeria, Suecia y también Inglaterra. Fue un mundial en el cual aparecieron nuevas selecciones que fueron las grandes sorpresas, sin dudas. Corea como local llegó a las semifinales, Turquía que terminó en el tercer puesto, Senegal, Estados Unidos, Japón también, selecciones que empezaron a aparecer en el plano que obviamente no eran tenidas en cuenta y que quizás obviamente para ellas fue un muy buen mundial, pero digamos que para el espectáculo en general realmente faltaron selecciones importantes y de renombre. Pero sin duda el punto donde más nos vamos a detener a hablar es acerca de los vergonzosos arbitrajes que hubo. Varias actuaciones sospechosas que tiñeron de negro una Copa del Mundo que inclusive llevó a que haya varias renuncias en la comisión arbitral, la del español Ángel María Villar y el mexicano Edgardo Codesal, e inclusive tuvo que salir a hablar Blatter en ese momento a decir que no había ninguna conspiración a favor de ningún equipo, que ahora vamos a repasar, y también la promesa de que iban a modificar el sistema de elección de los árbitros para las próximas Copas del Mundo, que fue bochornoso y que claramente terminó beneficiando a ciertas selecciones. Brasil, por ejemplo, la campeona del mundo, que fue justa campeona y nadie lo puede discutir, tuvo, por ejemplo, un penal a favor regalado frente a Turquía, que fue después lo que le terminó dando la victoria en las semifinales, y también, por ejemplo, a Bélgica, que se enfrentó en los octavos de final, le anularon mal un gol, que quizás el encuentro que terminó 2-0, con ese gol podría haber sido un poco más interesante. Pero sin duda hay un punto que creo que todos deben recordar y todos tenemos que hablar, que fue lo que ocurrió en los octavos y los cuartos de final de ese mundial con Corea del Sur. En los octavos de final de ese mundial, Corea del Sur se enfrentó a Italia. El árbitro fue Byron Moreno, un ecuatoriano que ahora vamos a hablar también acerca de su historia y trayectoria. Un partido que fue un bochorno total. Señaló un penal que era más que dudoso a favor de Corea en el primer tiempo, expulsó a Totti ya en la prórroga al mostrarle una segunda amarilla por una supuesta simulación cuando en realidad se había chocado, se había tropezado con el rival, y además le anuló un gol de oro completamente lícito a Tomasi, que hubiese decretado la victoria de Italia y el pase a los cuartos de final y además la eliminación de Corea. Después los coreanos terminaron en el 117 marcando el gol de oro y avanzando después de todas estas cuestiones. Pero lo más llamativo de la cuestión de Byron Moreno es que era un árbitro que llegó a ese mundial extremadamente cuestionado, a tal punto que en su liga había sido suspendido varias veces por actuaciones muy pero muy sospechosas. En el 99, por ejemplo, lo suspendieron 20 partidos por haber añadido 13 minutos en un Barcelona frente a Liga de Quito, en el cual después de que uno de ellos logró marcar un gol, automáticamente suspendió el partido, y posterior al mundial lo volvieron a suspender 2 veces por actuaciones dudosas en la liga doméstica, a tal punto que en el año 2003 se tuvo que retirar del arbitraje. Y al partido siguiente de esa Copa del Mundo, que en el cual también protagonizó Corea, en este caso frente a España por los cuartos de final, también quedó para la historia como uno de los peores arbitrajes de la Copa del Mundo. En este caso el árbitro era Gamal Al-Gandur y tuvo muchos fallos, la verdad que algunos increíbles, y todos en contra de España y a favor de Corea. El primero fue un gol que le anuló a Baraja por una supuesta falta de Helguera, en la cual no solamente no había falta en esa jugada previa, sino que tranquilamente podría haber cobrado penal para España. Ya en la prórroga le anuló un gol a Morientes después de un pase de Joaquín, en el cual terminan anulándolo porque Joaquín supuestamente había salido ya del terreno de juego cuando tira el centro, y la realidad es que nada que ver, sino que la pelota estaba dentro y el gol era completamente lícito, y después terminó cobrando 3 offside consecutivos, los cuales tanto Luis Enrique, Morientes y Mendieta, los 3 jugadores a los cuales le cobró, quedaban mano a mano para poder encarar a la defensa y al arquero surcoreano, y en este caso anuló esas 3 jugadas, llevando el partido a los penaltis, y en este caso los coreanos imponiéndose para poder llevarse la victoria y clasificar a las semifinales en uno de los mundiales, como les digo, más polémicos, y en los cuales también quedó en evidencia que al local, en este caso, se le dio más que una mano para que pueda avanzar. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente me dejen su opinión. Como les digo, es difícil quizás comparar con un mundial de 1930, 1934, 1938, época de guerra, otro sistema, muchos menos equipos y obviamente un mundial en formación, pero sin duda creo que de la era moderna de los últimos 50, 60 años, el mundial de Corea y Japón, principalmente por todas estas polémicas y además sumado a las cuestiones que le dije, sin duda ha sido de los peores que hemos visto en la historia de los mundiales.
Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, dejen su me gusta que ayuda un montón y también su comentario que lo voy a estar leyendo y nos vemos mañana en otro video.